Hoy les voy a contar la historia de cómo mi hija me excluyó de su boda y me llamó dramática por reclamar. Miren, les cuento el contexto. Mi hija Sofía y yo siempre hemos sido súper unidas, como de mejores amigas, y yo creí que éramos así hasta el momento en que me enteré de su boda, pero de la forma más fría y cruel posible. Sabía que se iba a casar porque llevaba un tiempo comprometida. Estaba emocionadísima. De hecho, ya había comprado la ropa para el evento y hasta había empezado a planear el menú del banquete, aunque me costara más que un ojo de la cara. Un día, la llamé para preguntarle cuándo era la boda. Ya saben, para ir viendo la fecha, confirmar con la familia y todo eso. Ella no me había dicho la fecha exacta, solo que iba a ser pronto. Cuando le pregunté, sentí un nudo en la garganta. La voz de mi hija cambió de repente, se volvió fría, distante. Me dijo, «Mamá, ya nos casamos». Así, sin más. Se me cayó el mundo. El teléfono casi se me resbala de la mano. Yo, que me había imaginado todo, hasta el color de las flores y la música de la entrada, no sabía qué decirle. Apenas pude balbucear un «¿Cómo? ¿Pero por qué no me avisaron?» Y lo que me respondió me rompió el corazón en 1000 pedazos. Me dijo, «Mamá, solo invitamos a las personas que realmente importan». Imaginen eso, como si yo, su madre, la que la vio nacer, crecer, la que la apoyó en todo, no importara lo suficiente. Me quedé en shock. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Le pregunté qué significaba eso. ¿Por qué me estaba haciendo esto? Y ella, como si estuviera hablando de algo sin importancia, me soltó el golpe final. «Solo envía las llaves de la casa de la playa y deja de ser tan dramática», me dijo. Como si mis sentimientos no valieran nada. Mi casa de la playa, esa casa donde pasábamos todos los veranos, donde creamos tantos recuerdos, era el lugar donde ellos se habían casado. Y ahora solo me pedía las llaves, como si fuera una cosa sin valor sentimental. Ahí sí, estallé en llanto. Le grité. Le pregunté cómo podía ser tan cruel. ¿Cómo me podía haber hecho esto a mí? La que siempre estuvo ahí para ella. Le dije que no me importaban las llaves de la casa. Lo que me dolía era la traición, el desprecio, el saber que mi propia hija me había excluido de un momento tan importante de su vida. Ella, por su parte, seguía con su tono frío y cortante, como si fuera una completa extraña. Colgó el teléfono y no he vuelto a saber de ella. La he llamado, le he enviado mensajes, pero nada. No hay respuesta. Me duele el alma, me siento vacía y me pregunto, ¿dónde me equivoqué? ¿En qué momento se rompió nuestro lazo? Y bueno, esa es la historia. Ya se la saben. Ahora, cuéntenme ustedes, si su hijo o hija les hiciera algo así, ¿qué harían? ¿Les perdonarían de inmediato? ¿Se alejarían para siempre? ¿O tratarían de entender su lado y buscar una reconciliación? Las leo en los comentarios. ¿Soy la mala por decirle a mi amiga que la razón por la que sus amigos se están alejando es su bebé? Miren, esta historia es bien complicada. Yo sé que suena horrible, pero escuchen la historia completa antes de juzgarme porque en serio, yo la quiero mucho y lo último que quise fue herirla. Todo empezó hace como un año. Mi amiga, a la que vamos a llamar Ana, tuvo a su bebé. Y miren, de verdad, yo la quería mucho. Éramos inseparables desde la prepa. No solo yo, sino todo nuestro grupo de amigos. Siempre éramos un grupito de 6 o 7. Hacíamos todo juntos. Íbamos a conciertos, a cenar, a la playa, nos quedábamos a dormir en casa de uno, nos contábamos todo. Y cuando Ana nos dijo que estaba embarazada, todos nos emocionamos muchísimo por ella. La apoyamos en todo. Le organizamos el baby shower más lindo, la acompañamos a sus citas médicas cuando su pareja no podía. Estábamos genuinamente felices por ella y por la nueva etapa que venía. El problema, o bueno, la cosa rara, empezó poco después de que nació el bebé. Obviamente el ritmo cambió. Nadie esperaba que siguiera saliendo de fiesta ni nada por el estilo.
Todos entendimos que su vida ahora giraba alrededor de su bebé, y eso estaba bien. Nos adaptamos. En lugar de ir al cine, íbamos a su casa. Pedíamos pizza y platicábamos. Le ayudábamos con el bebé, le llevábamos cosas que necesitara, la mimábamos. Pero con el tiempo las cosas empezaron a poner un poquito difíciles. Y no por ella, sino por el bebé. Miren, es que en serio su bebé era, no sé cómo decirlo sin que suene mal, era como muy demandante, pero no de una manera normal. No era solo que llorara, era que cada vez que íbamos a visitarla, el bebé lloraba sin parar. Era un llanto que de verdad te perforaba los oídos. Y no era solo cuando tenía hambre o algo así, sino todo el tiempo que estábamos ahí. Ana se estresaba muchísimo y obvio no la culpo, pero con el tiempo esto se hizo la norma. Ya no podíamos platicar porque el bebé no paraba de gritar, no podíamos ni siquiera ver una película, Ana se la pasaba intentando calmarlo y nosotros, la verdad, nos sentíamos impotentes. Al principio la intentamos, de verdad que sí, íbamos y decíamos, bueno, es un bebé, es normal, ya se calmará, pero no. Y no era que el bebé estuviera enfermo. Ana lo llevó al doctor 1000 veces y siempre le decían que todo estaba bien, que era solo su temperamento. Pero es que el temperamento del bebé era insoportable. Y por más que nos duela aceptarlo, eso empezó a afectar nuestra relación con Ana. De repente las visitas se hicieron menos frecuentes. Empezamos a buscar pretextos. Ay, es que no puedo, tengo que trabajar o estoy enferma. Y luego nos empezamos a ver entre nosotros, sin Ana. Al principio éramos sutiles, pero la verdad es que llegó un punto en el que nos hacíamos planes y ya ni la invitábamos, porque sabíamos que si iba con el bebé, y las visitas eran un caos. Y es que no solo era el llanto, era que Ana, por el estrés del bebé, se había vuelto una persona muy diferente. Estaba siempre de mal humor, cansada, no dormía, y yo lo entendía, en serio, pero la Ana que conocíamos, la que reía, la que nos escuchaba, esa Ana ya no estaba. La vida de ella era solo el bebé. No hablaba de otra cosa. Si le contábamos algo de nuestras vidas, ella siempre lo terminaba relacionando con su maternidad. Ay, sí, a mí me pasa lo mismo pero con el bebé. O, eso no es nada, espérate a tener hijos. Y poco a poco nos empezamos a sentir un poco invisibles. Y también un poco culpables por sentirnos así. Porque es su bebé. Es lo más importante para ella. El clímax de la historia fue hace unas semanas. Ana me llamó un día llorando. Me dijo que se sentía sola, que sentía que todos sus amigos la habían abandonado, que ya nadie la buscaba, que nadie le invitaba a nada. Me preguntó si había hecho algo malo. Y miren, me partió el alma, porque yo sabía por qué la gente se había alejado. Y no era por ella, era por toda la situación. Le dije, Ana, no es que te hayamos abandonado, te queremos mucho. Y me preguntó, ¿entonces por qué? ¿Por qué nadie quiere venir? ¿Por qué no me invitan? Y en ese momento no sé si por impulso, por honestidad o porque me sentía tan culpable por haberla evitado, le dije la verdad. Le dije que todos estábamos agotados, que el bebé era muy demandante, que su llanto era abrumador. Le dije que nos sentíamos mal de decirlo, pero que era difícil estar cerca y que nos sentíamos un poco invisibles porque su vida solo era su bebé. Intenté decírselo de la manera más suave posible. Le expliqué que no era su culpa, que sabíamos que ella estaba haciendo la mejor que podía, que era un tema del temperamento del bebé, que la queríamos, pero que necesitábamos nuestro espacio. Ana se quedó en silencio y luego me dijo, no puedo creer que seas tan mala. Mi bebé es parte de mí. Lo que me estás diciendo es que la razón por la que mis amigos se alejaron es por mi hijo. Y colgó. Y desde ese día no me ha vuelto a hablar. Me bloqueó de todos lados. Y nuestros amigos también porque se enteraron. Me han llamado para decirme que soy una insensible, que cómo pude ser tan cruel, que ella es su amiga, no el bebé, y que debía haberme callado. Y ahora estoy aquí sola, pensando si hice bien. Si de verdad soy la mala. Yo solo quería ser honesta, quería que supiera la verdad, para que tal vez pudiera entender por qué la dinámica había cambiado, porque en el fondo yo la extrañaba. Extrañaba a la Ana que conocía y sentía que si no lo decía, el problema nunca se iba a resolver.
pero ahora no sé si lo arruiné todo para siempre. Y no sé si lo que hice estuvo bien, o si de verdad fui un insensible. ¿Soy la mala por decirle a mi amiga que la razón por la que nadie la quiere cerca es su bebé? ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Soy la mala por negarme a compartir mi herencia con el resto de mi familia? Miren, esta es una de esas historias que no le deseo a nadie, porque la familia es la familia, pero a veces te ponen en situaciones que no sabes cómo manejar. Necesito que escuchen toda la historia para que entiendan por qué llegué a este punto. Esto empezó hace casi un año cuando mi abuela, mi viejita hermosa, falleció. Mi abuela era mi todo. Me crié con ella desde que era una bebé porque mi mamá tuvo que irse a trabajar lejos y mi papá, bueno, él nunca estuvo. Mi abuela era mi refugio, mi mejor amiga, mi confidente. Ella y yo teníamos un vínculo que nadie más en la familia entendía. Mientras todos los demás la veían como la matriarca a la que tenían que ir a pedirle dinero cada vez que se metían en problemas, yo la veía como la mujer que me enseñó a leer, que me cocinaba mis galletas favoritas, la que me abrazaba cuando me sentía triste. Éramos un equipo. Cuando se fue me partió el alma, y a los pocos meses de su muerte, el abogado nos llamó a una reunión familiar para leer el testamento. Estaban mis tíos, mis primos y yo. Yo la verdad no esperaba nada. Ya saben, soy la nieta, la que siempre estuvo ahí, pero no la que tiene el derecho legal. Así que fui más por respeto que por otra cosa. Cuando el abogado empezó a hablar, todos mis tíos y mis primos ya tenían el semblante de ¿cuánto nos toca? Pero la sorpresa llegó cuando el abogado dijo que, salvo unos pocos legados para mis tíos, la gran mayoría de la herencia de mi abuela, incluyendo su casa, sus ahorros y una propiedad que tenía en el campo, me la había dejado a mí sola. El silencio que se hizo en la sala fue tan pesado que casi se podía cortar. Mis tíos se veían unos a otros, incrédulos, y yo no podía dejar de llorar. No de alegría, sino de la emoción de saber cuánto me amaba mi abuela y de la tristeza de que su último acto fue para asegurarme un futuro. A partir de ese momento, mi familia se transformó. Los mismos tíos que nunca la visitaban, que solo la llamaban para pedirle dinero, de repente se acercaron a mí, primero con felicitaciones falsas. «¡Felicidades, mi niña! Tu abuela te quería mucho», me decían con una sonrisa que no les llegaba a los ojos. Pero el verdadero problema vino después. Mi tía mayor, que tiene 3 hijos y un esposo que no trabaja, me llamó un día y me dijo con toda la calma del mundo que era mi obligación moral compartir la herencia. «Tú no tienes hijos ni esposo, ¿para qué quieres tanto dinero? Nosotros sí lo necesitamos», me dijo. Luego mi primo, el que se la pasa endeudado por apostar, me mandó un mensaje pidiéndome un préstamo para saldar sus deudas. Y así, uno por uno, mis tíos y mis primos, los que nunca estuvieron para mi abuela, ahora me estaban exigiendo que les diera una parte de algo que mi abuela me había dejado a mí, y solo a mí. Lo que más me dolió fue el argumento de mi tío menor. «Es que no es justo, tu abuela era de todos, la herencia debe ser para todos». Yo intenté explicarles que la abuela dejó un testamento y que esa era su voluntad. Les recordé que ellos nunca estuvieron para ella. ¿Dónde estaban cuando se cayó y se rompió la pierna? Yo estuve ahí. ¿Dónde estaban cuando yo tenía que llevarla al médico y no teníamos dinero para la gasolina? Yo estuve ahí. Les dije que no iba a darles nada, que mi abuela me dejó esa herencia por una razón y yo iba a honrar su memoria y su voluntad. Que no era egoísmo, era respeto por su último deseo. En ese momento, la verdadera cara de mi familia salió a la luz. Me llamaron egoísta, mala persona, aprovechada. Me han dicho que soy una ingrata y que estoy destruyendo a la familia. Mis tíos me amenazaron con demandarme, aunque saben que el testamento es legal. Mis primos dejaron de hablarme. Y ahora me siento sola. Sola, con una herencia que no pedí y con una familia que ya no me reconoce. No sé si hice lo correcto. Por un lado, sé que mi abuela confió en mí y me dejó esto para que tuviera una vida sin preocupaciones. Por otro lado, la presión familiar es enorme y duele mucho que las personas con las que creciste te traten como una extraña o peor, como la enemiga. ¿Soy la mala por negarme a compartir mi herencia con el resto de mi familia, aunque ellos nunca se preocuparon por mi abuela? ¿Ustedes qué habrían hecho?
¿Soy la mala por no querer perdonar a mi mamá por haberme abandonado? Miren, esta es una de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir y de verdad necesito contarlo porque ya no sé qué pensar. Toda mi vida me crié con mis abuelos. Ellos son mis papás, en todos los sentidos de la palabra. Mi abuela me enseñó a cocinar, mi abuelo a andar en bici. Ellos estuvieron en mis festivales de la escuela, en mis cumpleaños, en mis graduaciones. Me dieron todo el amor y el apoyo que una niña necesita, y un poco más. Pero desde que tengo memoria, siempre supe que había algo que faltaba. Una pieza del rompecabezas que no estaba. Y esa pieza era mi mamá. Mi mamá me dejó con mis abuelos cuando yo era muy chiquita. Se fue a otro país, supuestamente para darnos una mejor vida. Y aunque yo entendía el argumento, me costaba mucho trabajo asimilarlo. Las llamadas eran esporádicas, los mensajes más aún. Los "te quiero" se sentían vacíos, lejanos. Y cada cumpleaños, cada Navidad, cada Día de las Madres, la ausencia era un golpe. No era una ausencia de distancia física, era una ausencia emocional, una sensación de que no era lo suficientemente importante como para que ella volviera o al menos intentara ser parte de mi vida. Yo la quería, claro que la quería, pero era un amor abstracto, un amor por la idea de una mamá, no por la persona que era. Y esa distancia se hizo más grande con el tiempo. Mientras yo crecía, ella se iba a hacer una vida en otro país, con nuevos amigos, nuevos trabajos, nuevas experiencias. Y yo me quedé con mis abuelos, en la misma casa, con las mismas costumbres, con la herida de un abandono que nunca se terminaba de cerrar. Pero la historia no es solo de abandono. Con el tiempo, empecé a enterarme de cosas que me hicieron sentir traicionada. Mis abuelos, para protegerme, me ocultaron muchas cosas. Me dijeron que mi mamá estaba muy ocupada, que no tenía tiempo, que por eso no llamaba. Pero un día, mi tía me mostró una foto de mi mamá. Estaba en una playa, sonriendo, con un grupo de amigos. En ese momento, me di cuenta de que no era el tiempo lo que le faltaba, era la voluntad. Y esa revelación me dolió más que cualquier otra cosa. Hace poco, mi mamá me contactó para decirme que quería volver. Me dijo que ahora está arrepentida de haberse ido, que me extraña y que quiere recuperar el tiempo perdido, que me ama. Y yo, la verdad, me quedé en shock. No sabía qué decir. Y cuando al fin pude responderle, dije que no la podía perdonar, que la herida que me dejó es demasiado profunda, que no puedo fingir que no pasó nada, que no puedo recibirla con los brazos abiertos como si hubiera sido solo un viaje de vacaciones. Desde entonces, mis tíos, mis primos y hasta mi papá me han dicho que estoy siendo demasiado dura, que es mi mamá, que debo darle una oportunidad, que el perdón es un regalo que me hago a mí misma. Me dicen que es la sangre, que no puedo negar mi origen. Pero yo siento que si la perdono, estoy traicionando a mis abuelos, a las personas que de verdad estuvieron ahí para mí. Siento que si la perdono, estoy borrando toda la tristeza que viví y que de alguna manera estoy validando su decisión de haberme dejado. No sé si hice bien. Siento una presión enorme de parte de mi familia para que la perdone, pero cada vez que lo pienso, se me revuelve el estómago. Me siento enojada, triste y confundida. Me pregunto si el resentimiento me está cegando o si de verdad estoy en mi derecho de sentirme así. ¿Soy la mala por no querer perdonar a mi mamá por haberme abandonado? Aunque mi familia me diga que tengo que hacerlo. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?